Quiero que nos concentremos hoy, mi hermano, en lo que dice la Biblia y escuchemos palabra de Dios. Epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mis hermanos, estamos ante la palabra de Dios. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Efesios para explicarles cómo la grandeza de Dios hizo posible la salvación para todos los gentiles como ellos, dándoles vida aún estando muertos en delitos y pecados. No había ninguna solución humanamente posible para salvar a los gentiles, solamente era para los judíos. Pero ahora también nosotros somos beneficiados. Las religiones no podían ni pueden salvar a nadie. No teníamos ninguna posibilidad. Dice el apóstol San Pablo: estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Estabais sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Dios quiso hacer un acto milagroso en favor de la humanidad, mostrando la riqueza de su gracia, salvándonos de tal manera que hoy disfrutamos de esa grandeza divina. Muchos a través del tiempo han decidido tomar esa riqueza porque les pertenece. Dios sigue esperando que muchos lo decidan. Él no obliga a nadie. Él dice ahí: tienes la salvación, es tuya, es para ti, sean judíos o sean gentiles. Desde el principio, Dios quiso que el hombre tomara decisiones. Dios puso la vida y puso la muerte. Y le dice al hombre: escoge la vida, pero tú sabes si escoges la muerte. Es el hombre el que decide. Él nos redimió y es el hombre el que decide ser libre o no. Él es el que nos salvó y es el pecador el que decide si acepta o no lo que Dios nos da, pero no nos lo impone a la fuerza. Pero los que han tomado para sí esta gran riqueza que Dios nos ha dado, tenemos garantizada la vida aquí y ahora y por la eternidad. Haya o no problemas en el mundo, haya o no pandemias en el mundo, haya guerras o no haya guerras, tenemos garantizada la vida aquí y por la eternidad. Ciertamente, todo mundo tiene derecho a poseer este don de Dios, pero no todos lo quieren recibir. Sí, es suyo, pero no todos lo quieren tomar. Algunos creyentes quisieran esta grandeza y que Dios solamente les tome en cuenta las cosas buenas que hacen. Y ciertamente hacen muchas cosas buenas, pero Dios tiene bien determinado su plan.
que esta gracia divina se reciba por medio de la fe. Es palabra de Dios. De tal manera que si tú, mi hermano, mi hermana, usas la fe para tomar este don de Dios que Él nos quiso dar, nunca te perderás, sino que tendrás vida eterna. Dice San Juan: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es, llegar a tener un conocimiento pleno de Dios. Ciertamente, muchos se han perdido, aún siendo seguidores de Cristo, aún perteneciendo a algún grupo cristiano, alguna iglesia. Recuerde usted, mi hermano, que Judas se perdió. Era seguidor de Jesús, era su discípulo, era de confianza, era el tesorero. Alababa a Jesús y hasta le dio un beso, pero se perdió. A muchos a través de la historia, Dios les ha confiado funciones especiales a todos aquellos que le han seguido, aquellos que le alaban, aquellos que le honran, aquellos que ciertamente a la vista humana son salvos, pero se han perdido. Y si se han perdido, ha sido porque, aún siendo seguidores de Jesús, no han sido salvos. Y no han sido salvos, como dice la Escritura, por medio de la fe. ¿Se acuerda usted, mi hermano, que no solamente los discípulos de Jesús seguían al Maestro? Había mucha gente, había muchos discípulos, pero dice la Biblia que cuando ellos sintieron la presión de la palabra de Dios, simplemente volvieron atrás y ya no seguían a Jesús. Pero todo aquel que aún en este tiempo se decide a tomar lo que es suyo y lo hace como Dios quiere a través de la fe, no se va a perder. Porque fe es certeza de la esperanza. No es simplemente decir yo creo en Dios y por eso tengo fe. Es porque tengo la certeza de lo que espero y la convicción de lo invisible. No es porque pertenezco a alguna iglesia. No es porque creo en mis doctrinas o disciplinas de la organización. Sin Cristo no se puede vivir en fe, aunque seas un creyente. Dijo el apóstol San Pablo a los Efesios, y con ello a todos los gentiles: estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, el pueblo de Dios, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y el que vive sin esperanza, vive sin fe. Porque fe es certeza de la esperanza. Y si no hay fe, entonces tampoco hay ciudadanía del reino de Dios. Ya está perdido. La clave, mi hermano, aquí es la fe. La clave no es un asunto doctrinal. Creer que si eres salvo, ya no te pierdes. La clave está en la fe. Y si recibimos esa salvación, ciertamente por gracia,
Pero por medio de la fe, mi hermano, hay la garantía de que no te pierdes. El apóstol San Pablo explica: siendo por naturaleza hijos de ira, nada podías hacer, nada que fuera válido para salvarte. Por esto el Señor lo hizo todo, no por obras para que nadie se gloríe. Pero cuando tú decides ser salvo y tomas esa gracia, ese don divino para ti, ahora que eres salvo por medio de la fe, todas las cosas cambian. Ahora empieza una vida activa. Antes no podías hacer nada. No tenías capacidad ni moral ni espiritual para hacer algo para salvarte. Pero ahora la fe es la dinámica que te mueve a hacer la voluntad de Dios. Dice el apóstol San Pablo que la fe es activada por el amor. No, antes no podías hacer nada porque no eras salvo. Ahora sí puedes, porque ya eres salvo. Y dice el contexto: Cristo Jesús preparó de antemano todas las buenas obras en las cuales espera vernos ocupados, dice el verso 10. Y luego el apóstol San Pablo le escribe a Tito y le habla de una serie de cosas en las que el cristiano debe ocuparse, y le dice: quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, lo cual es grandioso, lo cual es útil para todos los hombres. Ahora, mi hermano, como un hombre, como una mujer salva, estás ocupado haciendo la voluntad de Dios. No porque alguien te esté obligando, no porque lo dice el programa de la iglesia, sino porque eres salvo. Dice el apóstol San Pablo, que es el amor de Cristo que nos constriñe. O sea, que por el hecho de ser salvos, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros y nos lleva a hacer su voluntad. ¿Qué diría así como en automático? Estoy diseñado para hacer la voluntad de Dios porque soy salvo. ¡Qué grandeza! Pero si el amor de Cristo no te constriñe, es porque todavía no te has decidido a tomar el don de Dios, la gracia divina que es tu salvación. Sí, podrás ser miembro de una organización muy grande, pero cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, de obedecer al Señor haciendo lo que Él quiere, te entristeces. Te entristeces porque no solamente no quieres, sino porque se te hace imposible hacer lo que Dios demanda. Y luchas y vas a textos de la Biblia y te conformas diciendo: es que Dios ciertamente me ha llamado, pero no me ha escogido para hacer su voluntad. Aunque es buena, es agradable y es perfecta, pero a mí no me gusta. ¿A quién le gusta aceptar lo que dijo el Señor? Vayan a todo el mundo a predicar el evangelio. Vayan por todas las naciones a ser discípulos. Dice: no, el Señor no me ha escogido para eso. Y ahí te quedas perdido, haciendo solamente aquello que a ti te gusta, sin importar si al Señor le gusta. El que todavía no es salvo cree que no es necesario obedecer al Señor, especialmente cuando se trata de hacer algo imposible. Considera que eso no es para él. Pero debes pensar esto, mi hermano:
¿Qué piensas de ti? Pruébate a ti mismo. Dijo el apóstol Pablo, ¿o no sabéis la realidad de tu vida si Cristo está en ti, si eres salvo o no? Si no lo sabes, ya estás reprobado. ¿Eres solamente un creyente de una iglesia? Alguien le dijo al Señor, Señor, ¿cuántos se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Todavía hay muchos que quieren saber cuántos y quiénes se salvarán. Muchos están perdidos discutiendo y defendiendo doctrinas de la salvación desde un punto de vista teológico, de acuerdo a los conceptos particulares que determina la organización religiosa donde pertenece. Para algunos, si eres salvo para siempre salvo. La salvación es solamente una vez, sí, así es. Pero si eres salvo como dice la Escritura, no como crees en tu doctrina. Para unos la salvación está ligada a fórmulas bautismales. Si te bautizas así como yo soy bautizado, o como se practica el bautismo en mi iglesia, te garantizo que eres salvo. Pero el Señor no le garantiza así. De tal manera que el que no es bautizado de cierta forma, o que pertenece a determinada iglesia, no es salvo. Si no te bautizas como dice mi doctrina, si no haces las cosas tal como se presenta así en mi iglesia, no eres salvo. Y así se encuentran muchos perdidos en el mundo cristiano. Pero la palabra de Dios es veraz y dice muy claramente, por gracia sois salvos por medio de la fe. Todo lo que el creyente debe aspirar durante esta existencia humana es ser salvo. Y una vez salvo, la exhortación del apóstol Pablo es: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es la única forma de permanecer salvo y siempre salvo. Ocupado en tu salvación. Es tuya porque Dios te la dio. Y dijo Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero si la descuidamos, seremos merecedores de castigo. Dijo el mismo apóstol Pablo a los hebreos, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay castigo para los descuidados. Por esto, mi hermano, en esta hora, sabiendo que hay una grandeza divina para cada uno de nosotros, certifiquemos en este momento si hemos recibido la salvación o solamente somos miembros de una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Es el momento de un autoanálisis, de un autoexamen para afianzarnos bien de esta gracia, apoderarnos de lo que es nuestro, y la garantía divina está establecida por la eternidad. Por esto, en esta hora, mi hermano ahí donde se encuentra, dígale al Señor: gracias, Señor, tu gracia me ha salvado, tu amor me ha sustentado. Ahora estoy aquí de frente a tu palabra para decirte, Señor, lo que yo he decidido. He decidido luchar, permanecer constantemente
Ciertamente, mientras estoy en este mundo hay interrupciones, pero no dejaré de hacer tu voluntad porque soy salvo. Y soy salvo no solamente por una temporada, sino por la eternidad. Gracias, Señor, por la bendición que me has dado. Bendito para siempre, Jesús. Gracias, mi hermano, gracias a Dios por este tiempo que hemos ocupado escuchando la palabra de Dios. Es una bendición llegar hasta usted en esta hora, por lo cual me complazco. Le envío un saludo, le envío un abrazo y que Dios lo siga bendiciendo. Bendiciones, mis hermanos.